Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 217. Matthew escribió algunas recetas para Liane y le dijo cómo hervir la medicina. Después de guardar las recetas con cuidado, se rió entre dientes y dijo: es un desperdicio de talento para una persona con sus habilidades médicas quedarse en ese pequeño hospital. Señor Larson, ¿por qué no vienes al hospital de la ciudad? Ahí es donde podrás ayudar a más personas. Una leve sonrisa se extendió por el rostro de Matthew mientras negaba con la cabeza. No en este momento. No me gusta estar en el centro de atención y hay algunas cosas que son suficientes si soy el único que lo sabe. El corazón de Liane dio un vuelco cuando se dio cuenta de que era un indicio de ella. Entiendo. Señor Larson. No se preocupe. No dejaré que nadie sepa de su excelente experiencia médica. Matthew asintió con una sonrisa. En este momento, todavía no era lo suficientemente fuerte y no quería exponerse. No fuera que sus enemigos encontraran el camino hacia él. Y esta fue también la razón por la que no se atrevió a revelar su verdadera identidad a James y Ellen. Ni siquiera sabía quién era el enemigo de su familia y podría ser un objetivo en cualquier momento si se hubiera expuesto. Algo pareció cruzar la mente de Liane y entonces preguntó: ¿eso es correcto? Señor Larson. Participará en la conferencia médica de los 7 estados del sur en los próximos días. Matthew se sorprendió. Esa misma conferencia otra vez. Stanley Carlson me lo había mencionado anteriormente. Pero después de todo, era una persona en el campo de la medicina. Entonces, Matthew no esperaba que Liane supiera esto también. Parecía que la gente de Eastshire realmente se tomó esta conferencia en serio. Sacudiendo la cabeza, respondió: no tengo planes de hacer eso por ahora. Pero señor Larson, con sus habilidades médicas, será una gran pérdida para Eastshire si no participa, dijo, sorprendida. Además, al estar en la industria médica, no hay forma de que Cunningham Pharmaceuticals pueda evitar la unión farmacéutica de Eastshire. Si no participa en esto, Cunningham Pharmaceuticals inevitablemente sufriría algunas pérdidas. Matthew frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿No se había puesto en contacto con usted la unión farmacéutica de Eastshire? Preguntó ella con curiosidad. Y él negó con la cabeza. Asombrada. Dijo: eso es extraño. Cuando Cunningham Pharmaceuticals no era muy conocida, a la unión no le habría importado con certeza. Pero deben haberlo notado ahora, ya que Cunningham Pharmaceutical ha estado en el centro de atención recientemente. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que vengan a buscarte. ¿Por qué vendrían a buscarnos?, preguntó, perplejo. El mundo está bullicioso y todos se reúnen donde hay ganancias. Ya no es noticia que las ventas de Cunningham Pharmaceuticals se hayan disparado recientemente. La unión farmacéutica, que es responsable de la distribución de beneficios entre la industria farmacéutica en Eastshire, definitivamente pediría una participación a Cunningham Pharmaceuticals. Parece probable que le pidan que desembolse una parte de sus beneficios para la unión. ¿Cómo pudieron hacer eso?, exclamó con el ceño fruncido. ¿No es esto un robo? Liane se tapó la boca con la mano para tapar su risa. ¿Estás bien? Son ladrones. Pero pueden hacer esto porque tienen puños enormes. Quienes están detrás de la unión son los Hughes, una de las 10 familias más importantes de Eastshire, que controla hasta el 60% del negocio en el campo médico de Eastshire. Si los Hughes quieren ir en tu contra, puedes olvidarte de sobrevivir en la industria farmacéutica en Eastshire. Los Hughes son unos tiranos. Gruñó.
con puños tan grandes. Cualquiera es un tirano, respondió ella suavemente. Las 10 grandes familias de Eastcliff también solían ser tiranos en el pasado. Pero ni siquiera podían levantar la cabeza y se volvieron dóciles bajo la presión del señor Newman. Las 10 grandes familias de Eastshire son mucho más prestigiosas que las de Eastcliff. Lo sabrás cuando los conozcas en el futuro. Sin embargo, le sugiero que participe en la conferencia esta vez, señor Larson. Porque cada año habrá muchas hierbas preciosas y raras disponibles en la conferencia. También voy a echar un vistazo. Y tal vez pueda encontrar algo de Clemantis Grass allí. Los ojos de Matthew se iluminaron. Si ese era el caso, entonces él mismo debía hacer un viaje, ya que todavía necesitaba encontrar el loto de las nieves de los 1000 años. Capítulo 218. Cuando Matthew dejó Creative Cloud Group, era cerca del mediodía y se fue directamente a Cunningham Pharmaceuticals. Sacha ahora se estaba quedando en la compañía y tampoco iba a ir a casa a comer. Entonces, Matthew planeaba hacerle una visita y pasar un tiempo a solas con ella. Justo cuando llegó a las puertas de la empresa, unos hombres de traje y zapatos de cuero lo siguieron. La persona que lideraba el grupo era un hombre de mediana edad y complexión mediana que vestía anteojos con montura dorada. Parecía refinado y culto. Pero un mal inexplicable acechaba en lo profundo de sus ojos mientras su mirada recorría a las empleadas de la empresa. Mostró los rasgos típicos de un lobo con piel de oveja. Presidente Larson. Está aquí. La secretaria de Sacha saludó a Matthew. A pesar de que los Cunningham lo despreciaban, los empleados eran muy respetuosos con él. Porque él era la razón por la que todos recibían al menos un 30% de aumento en sus salarios. Además, hizo que Wellness Herbary fuera rentable y eso supuso una gran ganancia para Cunningham Pharmaceuticals, aumentando sus ingresos aún más. Matthew la saludó con un asentimiento y preguntó con curiosidad: ¿quiénes son estas personas? Oh. Son de la Unión Farmacéutica que buscan al presidente Cunningham para discutir algo, respondió. Matthew frunció el ceño. Hablando del diablo. Justo después de que Liane le hablara de la Unión Farmacéutica. Estas personas ya estaban aquí. El hombre de las gafas de montura dorada miró a Matthew con una mirada altiva en el rostro, como si estuviera por encima de todos los demás. La secretaria llevó a los hombres a la oficina de Sacha y anunció: el presidente Cunningham, el señor Hughes y su equipo están aquí. Luego, salió de la habitación. Sacha se puso de pie apresuradamente. ¿Cómo está, señor Hughes? Bienvenidos. El hombre de las gafas con montura dorada era Samuel Hughes, cuyos ojos brillaron de alegría al instante cuando vio a Sacha. Presidente Cunningham, he oído hablar de usted durante tanto tiempo. Es un placer conocerte, incluso desde la distancia. Samuel ya extendió su mano y quiso agarrar la de Sacha, parpadeando levemente. Sacha pudo ver la mirada codiciosa en sus ojos y eso la hizo sentir incómoda. Afortunadamente, Matthew intervino y la bloqueó de la vista y agarró la mano de Samuel en su lugar. Señor Hughes, ¿cómo estás? Por favor, tomen asiento. Todos. Samuel se sorprendió y frunció el ceño. Presidente Cunningham, ¿cuál es el significado de esto? Estoy aquí para discutir algo con usted. Así que, podría enviar a empleados no relacionados fuera de la sala. A menos, por supuesto, que crea que la Unión Farmacéutica de Eastshire no merece su respeto. Con una carcajada, Sacha explicó apresuradamente. Debe estar bromeando. Señor Hughes. Este es el señor Larson, mi esposo. Y tomamos las decisiones juntos en la empresa. Puedes discutir cualquier cosa con los dos.
La expresión del rostro de Samuel cambió un poco y le lanzó una mirada de celos a Matthew antes de retirarse con los dientes apretados. Allá veo. Hemos recibido la solicitud de Cunningham Pharmaceuticals para unirnos a la unión anteriormente. Después de la selección realizada por nuestro comité organizador. Nos complace anunciar que Cunningham Pharmaceuticals es una de las farmacias que se unirá a la unión. Felicitaciones. Presidente Cunningham. Es el sueño de todos en Eastshire que pertenecen a la misma industria unirse. Declaró con aire de suficiencia. Sacha estaba encantada. Eric Cunningham había presentado la solicitud muchas veces antes. Pero nunca pasó la evaluación y no creía que tuvieran éxito solo un poco después de haberla hecho como presidenta de la empresa. Esta fue una buena noticia. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Matthew preguntó: Señor Hughes, ¿qué tenemos que hacer para unirnos a la unión? Claramente descontento. Samuel le lanzó una mirada de desdén mientras él respondía: Solo necesita llenar el formulario y enviar los documentos pertinentes. Luego, hizo una pausa y sonrió de la nada. Oh, es cierto. Presidente Cunningham. Es posible que deba hacer un viaje a la capital provincial personalmente para completar algunos procedimientos necesarios. Por la expresión de su rostro, Matthew se dio cuenta de que estaba inventando cuentos. Sacha no tenía ninguna necesidad de ir a la capital provincial. Simplemente quería engañarla allí para poder encontrar la oportunidad de hacer un movimiento con ella. Capítulo 219. Mareada de alegría. Sacha ni siquiera podía distinguir los motivos ocultos detrás de las palabras de Samuel. No hay problema. Todos estos no son un problema en absoluto. Terminaré todo lo antes posible y lo enviaré a la unión. Gorjeó felizmente. Samuel sonrió instantáneamente. Eso es genial. Presidente Cunningham. Puedes contactarme una vez estés en la capital provincial. Te ayudaré a hacer todo. Sacha asintió con la cabeza con entusiasmo. Gracias. Señor Hughes. No lo menciones. Este es mi deber. Presidente Cunningham. No olvide comunicarse conmigo una vez que esté allí. Respondió con una carcajada. Matthew dijo con voz ronca. No apresure las cosas. Señor Hughes. Todavía no ha dejado claro acerca de unirse a la unión. Tenemos que aportar algo al participar. ¿Qué quieres decir? Samuel preguntó con el ceño fruncido. Incluso Sacha tiró de Matthew de la manga, dando a entender que la pregunta era descortés. Solo estaba pidiendo una idea aproximada. ¿Hay algo que no pueda mencionar ahora? Señor Hughes. Matthew cuestionó con una sonrisa. ¿Tiene alguna duda sobre nuestra unión? Samuel preguntó en un gruñido bajo. Puede optar por no unirse a la unión si no lo desea. Y definitivamente no nos opondríamos a ello. Esto puso ansioso a Sacha. ¿Cómo podrían retirarse ahora cuando hicieron todo lo posible para unirse a la unión? Pero Matthew simplemente respondió. Muy bien. Entonces, no nos vamos a unir. Lamento que su viaje aquí fuera en vano. Señor Hughes. Samuel se quedó estupefacto. Todas las demás empresas farmacéuticas estarían encantadas de saber que pueden participar en la unión. Las cosas que dijo antes fueron solo para burlarse de Matthew. Y no esperaba que rechazara su oferta de verdad. Si Cunningham Pharmaceuticals realmente no se uniera a la unión, tampoco podría explicarlo cuando regresara. Luciendo ardientemente ansiosa, Sacha dijo. Matthew. No deberías decir tonterías. Al ver lo preocupada que estaba Sacha, una oleada de confianza brotó en Samuel al instante. No te unes a la unión. Bien. Te daré una oportunidad. Volvamos. Todos. E informaremos que Cunningham Pharmaceuticals no está interesada y no se unirá a la unión para siempre. Con eso, se dio la vuelta y se fue.
Sacha quería evitar que se fueran. Pero Matthew la detuvo. Confía en mí y déjalos en paz, dijo en voz baja, aunque sorprendida. Al final no los persiguió porque confiaba en él. Cuando Samuel y su equipo llegaron a la puerta y vieron que nadie los perseguía, inmediatamente entró en pánico. La Unión estaba aquí para obtener una parte de ese acuerdo de 3.000 millones que Cunningham Pharmaceuticals había hecho. Si lo estropeaba, definitivamente no podría explicarlo cuando regresara. Se paseó un poco más, pero nadie los siguió. Sin otra opción, regresaron a la oficina. En el momento en que cruzó la puerta, instantáneamente dijo: olvídalo. No me estoy rebajando al nivel de la generación más joven. Presidente Cunningham. En el mundo empresarial, no es necesario que estropeemos los planes más importantes por un acto de impulso. Te daré otra oportunidad y puedes completar los formularios ahora. Ni siquiera necesitas hacer un viaje a la capital provincial y yo te lo haré todo. ¿Qué hay sobre eso? Sacha se volvió un poco cautelosa y se preguntó por qué parecían tan ansiosos por unirse a la Unión y pensó que parecía muy sospechoso. Señor Hughes, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tenemos que ofrecer para unirnos a la Unión? En voz baja y profunda, Samuel explicó. Al unirse a la Unión, tendrá acceso a todos los recursos de la industria médica de Eastshire. Y la Unión puede ayudar a Cunningham Pharmaceuticals a fortalecerse. Cuando todos permanecen en un grupo, pueden ayudarse unos a otros y cooperar. Este es el sueño de todas las empresas farmacéuticas de Eastshire. Con una risita, Matthew repitió: Señor Hughes, no comprendes mi pregunta. No preguntaba en qué nos beneficiaríamos. Estaba preguntando: ¿qué tenemos para ofrecer? Capítulo 220. ¿Por qué sigues preguntando esto? Alguien te pidió que desembolsaras una suma. Samuel replicó con inquietud. ¿No es cierto entonces? Matthew se rió entre dientes. Entonces, ¿quieres decir que no tenemos que aportar nada en absoluto después de unirnos? ¿Cómo es eso posible?, preguntó Samuel con un rastro de ira en su voz. Para poder disfrutar de los beneficios, tendrás que aportar algo. Si todos no contribuyen y solo disfrutan de los beneficios, ¿cómo podría seguir funcionando la Unión? Entonces, lo que quiero saber es: ¿qué tenemos para contribuir?, repitió Matthew, furioso. Samuel le preguntó: ¿qué quieres decir con esto? Solo queremos tener una imagen clara. No es una pregunta legítima. Matthew continuó: ¿cómo podríamos simplemente unirnos cuando no nos estás diciendo lo que tenemos para contribuir? Es como si fueras de compras y alguien te dijera lo maravilloso que era un producto, sin decirte el precio. ¿Lo comprarías entonces? La sangre corrió al rostro de Samuel cuando finalmente comenzó a tomar a Matthew en serio. El joven frente a él no era un tonto fácil en absoluto. Respiró hondo y respondió: definitivamente tendrás que contribuir con algo después de unirte a la Unión. Todos deben compartir una parte de sus ventas. En otras palabras, podrá disfrutar de las ganancias de los demás. El rostro de Sacha decayó cuando finalmente comprendió la preocupación de Matthew. Reparto de beneficios. Cunningham Pharmaceuticals acaba de cerrar un trato de 3.000 millones. ¿Cuánto recibirían a cambio si tuvieran que compartir esta ganancia? Para decirlo sin rodeos, no se trataba simplemente de compartir las ganancias de Cunningham Pharmaceuticals. Entonces, ¿cuánto tenemos que desembolsar?, preguntó Matthew. De acuerdo con nuestras regulaciones habituales, el nuevo miembro tendría que presentar el 50% de sus ganancias. Pero como tratamiento especial para Cunningham Pharmaceuticals, solo tendrá que enviar el 40%. Sacha estuvo a punto de arremeter contra él cuando terminó.
para que Cunningham Pharmaceuticals presente el 40% de sus 3.000 millones de ventas. Serían 120 millones. En otras palabras, incluso antes de que pudieran disfrutar de los beneficios de unirse a la unión, primero tendrían que desembolsar 120 millones para otros. Estaría bien si le sucediera a la antigua Cunningham Pharmaceuticals cuando sus ventas eran bajas. El 40% sería de 10 a 20 millones y luego se igualaría cuando recibieran algunos beneficios de la unión. Sin embargo, si hubieran contribuido con 120 millones ahora, ella estimó que estarían haciendo una pérdida de 1.1 millones. Ahora tenía sentido porque Matthew seguía deteniéndola. Debe haberlo sabido de antemano. Lo siento, señor Hughes, dijo de inmediato. Cunningham Pharmaceuticals no se unirá a Eastshire Pharmaceutical Union por ahora. El rostro de Samuel se volvió frío como una piedra. Presidente Cunningham ha enviado la solicitud y la hemos aprobado. Para permitirle unirse. Incluso seleccionamos a otros que estaban calificados. Pero ahora, estás diciendo que quieres echarte atrás. Nos tomas por tontos. La solicitud fue enviada el año pasado. Comenzó Sacha. Claramente molesto. No lo aprobó cuando nuestras ventas fueron simplemente decenas de millones el año pasado. Sin embargo, vino de inmediato después de que acabamos de firmar un acuerdo de 3.000 millones. Señor Hughes, dígame si no sabe quién está tomando al otro por tonto ahora. La vergüenza se apoderó de su rostro cuando ella le dio un clavo en la cabeza. Solo miraron el negocio de Eastshire después de ver que la industria farmacéutica era rentable. Y solo recientemente Cunningham Pharmaceuticals había llamado su atención. Así que desenterraron su solicitud del año pasado. Le pusieron un sello de aprobación y vinieron directamente aquí. En pocas palabras, corrieron aquí por intereses y no se realizó ninguna proyección. Aún así, ¿cómo podían inclinarse ante los demás cuando estaban acostumbrados a ser arrogantes? Sacha Cunningham, lo que acabas de decir es un insulto a la Unión. ¿Cómo te atreves a insultar a la Unión Farmacéutica de Eastshire cuando estás en la misma industria? Eso solo significa que eres el enemigo de toda la industria farmacéutica de Eastshire. Recuerde mis palabras. Si no se está uniendo a la Unión pero aún puede continuar con sus operaciones, significa que yo, Samuel Hughes, soy incapaz. Capítulo 221. Después de dejar atrás sus intimidantes palabras, la gente de la Unión se fue enfadada. Sacha quería detenerlos, pero Matthew la detuvo de nuevo y dijo: déjalos ir. Matthew, estamos hablando de la Unión Farmacéutica, gritó con una mirada preocupada. Muchas compañías farmacéuticas en Eastshire son sus miembros y sería muy problemático si se opusieran públicamente a nosotros. Incluso si no nos unimos a la Unión. Al menos podríamos hablar respetuosamente con ellos en lugar de ofenderlos. Sacudiendo la cabeza, le dijo: es inútil. Evidentemente. La Unión está aquí para hacerse con una parte de nuestros beneficios. Si les hubieras suplicado, pensarían que somos débiles y fáciles de convencer y serían aún más audaces. Entonces, ¿qué podríamos hacer?, preguntó ella ansiosamente, con una pequeña risa. Le aseguró: no te preocupes. Pensaré en una forma. Solo termina el trabajo que tienes que hacer por ahora. Mientras fijaba su mirada en él, sintió una sensación de seguridad en su interior. Aunque no sabía qué planes se le ocurrirían, su confianza en él era absoluta. Por cierto, ¿cómo va la construcción de la nueva fábrica?, preguntó. La fábrica original que tenían ya no podía satisfacer la demanda después de que firmaron un acuerdo tan grande. Entonces, compraron un terreno y planearon construir una nueva fábrica allí para expandir su negocio.
Sacha le sonrió y dijo: todo va bien y la construcción ha comenzado. En menos de 6 meses. La fábrica estará terminada y comenzará sus operaciones. Matthew asintió con la cabeza y pensó en trasladar a Tijera la nueva fábrica para vigilar el progreso de la construcción. Después de todo, este era un proyecto enorme y era inevitable que algunos matones pudieran crear accidentes a propósito para obtener alguna compensación. Con alguien que manejara la escena allí, no tendrían que preocuparse por otros asuntos triviales. Sin embargo, no se atrevió a dejar que Tijer fuera directamente. Si Ellen y James supieran de esto, asumirían que estaba tratando de ganar dinero con la construcción enviando a su amigo. Y definitivamente volverían a armar un gran escándalo. Mientras tanto, después de que los hombres de la Unión dejaron Cunningham Pharmaceuticals, fueron directamente a buscar algunas compañías farmacéuticas en East Cliff, todas miembros de la Unión. Los dueños de las compañías farmacéuticas mantuvieron la cabeza baja y se inclinaron respetuosamente cuando vieron a Samuel. Cuando Samuel les dijo groseramente que quería ir en contra de Cunningham Pharmaceuticals, se emocionaron mucho. Cunningham Pharmaceuticals había estado en el centro de atención últimamente y todos sabían sobre su acuerdo de 3.000 millones. Y se preguntaban cómo podrían obtener una parte de esas ganancias. Pero como no eran lo suficientemente fuertes, solo quedó como un pensamiento. Ahora que la gente de la Unión estaba aquí, podrían obtener algunos beneficios incluso estando al margen. Mientras que la Unión estaba en la primera línea. En voz baja, uno de los propietarios dijo: señor Hughes, el que tiene riqueza habla más alto que los demás. Y eso es cierto para Cunningham Pharmaceuticals ahora. Me temo que no puede abordarlos con métodos regulares. ¿Por qué no hace un movimiento desde la Unión y ordena la eliminación de productos de Cunningham Pharmaceuticals de todas las farmacias en Eastshire? De esa manera, podría cortar sus ventas desde sus raíces y poner a esa mujer de Cunningham en su lugar. Ese es un comentario inútil. Samuel exclamó con el ceño fruncido. ¿No crees que sé sobre esto? La Unión me envió aquí para manejar el negocio con Cunningham Pharmaceuticals. ¿No sería vergonzoso volver con las manos vacías y pedir ayuda al sindicato? Como ya estoy aquí personalmente, me ocuparé de esa perra yo mismo. Los pocos de ustedes conocen a East Cliff mejor que nadie. Así que pensemos en una buena manera de lidiar con ellos. Los propietarios se miraron y se sumergieron en una profunda reflexión durante un rato hasta que uno de ellos sugirió solemnemente: quizás podríamos hacer un cambio en su nueva fábrica que está en construcción. Capítulo 222. Sorprendido, Samuel preguntó: ¿de qué nueva fábrica estás hablando? Es la nueva fábrica que está construyendo Cunningham Pharmaceuticals, respondió el otro. Señor Hughes es un hombre destacado de la familia Hughes en la capital provincial. Podría aparecer personalmente ante algunas otras figuras importantes en Eastshire, para que pudieran detener las obras en el nuevo sitio de construcción. Esto no solo arrastraría su progreso y les costaría mucho dinero, sino que tampoco podrían producir los pedidos que firmaron y, a cambio, tendrían que pagar una indemnización por daños y perjuicios. En poco tiempo. Eso definitivamente pondría a esa mujer Cunningham en su lugar. Los ojos de Samuel brillaron. Esa no es una mala idea. Vamos a intentarlo. Muy bien. Eso es lo que haremos. Algunos de ustedes deberían comenzar a arreglar esto por mí buscando más información. No te preocupes por nada y haz todo lo posible. Te respaldaré pase lo que pase. Los otros propietarios de productos farmacéuticos se alegraron mucho al escuchar esto. ¿Qué podría detenerlos ahora que tienen el respaldo de la familia Hughes? Por la tarde,
Mientras Sacha estaba almorzando con Matthew, su secretaria entró corriendo con una mirada de preocupación en su rostro. Presidente Cunningham. Esto es malo. Hay problemas en el sitio de construcción. Matthew frunció el ceño. Justo después de que Samuel Hughes se fuera, surgieron problemas en el sitio de construcción. El primer pensamiento que se le ocurrió a Matthew fue que el culpable eran los Hughes. Con una expresión tensa, Sacha preguntó: ¿qué pasó? Algunas personas vinieron y afirmaron que nuestra nueva fábrica está afectando el feng shui de su casa y comenzaron una escena allí. Tal vez se deba al clima cálido. Por lo que todos se irritaron fácilmente y comenzaron una pelea a puñetazos después de intercambiar algunas palabras. Una persona de la otra parte está herida y ahora está en el hospital. Sacha se sintió inmediatamente presa del pánico. Como solo había estado en ventas antes, nunca se había encontrado con una situación así y no sabía que ocurrirían tantas situaciones problemáticas en el sitio de construcción de una fábrica. Entonces, ¿cuál es la situación ahora?, preguntó ella ansiosamente. Un grupo de personas rodeó el sitio para evitar que siguiéramos con las obras. E incluso quitaron algunas de nuestras máquinas de construcción. También arrastraron al gerente que está a cargo del sitio al hospital, alegando que debe pagar con su vida. El estrés en la voz de Sacha fue claro cuando preguntó: ¿es solo una persona que está herida? No. Sé cómo se convirtió en un lío tan grande ahora. Su secretaria vaciló por un momento antes de responder. Presidente Cunningham, escuché que este grupo de personas son los matones locales en esa área. Y lo más probable es que solo estén fingiendo algunas lesiones deliberadamente para hacer una reclamación fraudulenta. ¿Qué te parece esto? Primero echaré un vistazo al sitio y te informaré con más detalle cuando regrese. Sacha asintió con aprobación y su secretaria se fue. Mirándola, Matthew preguntó en voz baja: Sacha, ¿por qué no le echo un vistazo yo mismo? Sacudiendo la cabeza, dijo: no vayas allí. Es un desastre en este momento y la situación podría empeorar si fueras. Además, esos son algunos pícaros. ¿Qué pasa si te lastiman? Matthew se rió. Lastímame. No creo que sea tan fácil. Ella le puso los ojos en blanco. Sea lo que sea, no debes correr el riesgo. Vuelve al trabajo por ahora y yo me ocuparé de este problema. Una sonrisa se extendió por su rostro cuando vio lo preocupada que estaba por él. Después de despedirse, fue directamente a buscar a Tiger en lugar de ir al hospital. Si la otra parte quería recurrir a métodos clandestinos, le gustaría ver si tenían la capacidad. Pasó más de una hora antes de que la secretaria se apresurara a regresar y le informara a Sacha que la situación en el sitio de construcción era más complicada de lo que pensaba. Las personas que habían ocupado el sitio y les impidieron continuar con las obras eran un grupo de pícaros que todos desaparecieron cuando llamaron a la policía. Pero una vez que la policía se fuera, volverían e impedirían las obras nuevamente. Y la construcción ya estaba básicamente en estado de suspensión. Sacha estaba profundamente angustiada ya que habían invertido una gran cantidad en esa construcción. Si las obras no se pudieran completar de acuerdo con el plan, Cunningham Pharmaceuticals sufriría enormes pérdidas. Además, el punto más importante de la nueva fábrica era satisfacer la demanda del pedido de 3.000 millones. Si no se pudo completar según lo programado, parecía que el pedido de 3.000 millones tampoco podría entregarse según lo programado. Si eso sucediera, solo los daños liquidados por sí solos podrían derrocar a Cunningham Pharmaceuticals. Pero ahora no había solución en el sitio de construcción. Capítulo 223. Mientras estaba muy preocupada, recibió una llamada de Ellen. Sacha, ¿cómo van las cosas con el brazalete de Jade? ¿Qué dijeron los Graham?
Matthew lo había admitido. Así que ahora ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Verdad? Sacha estuvo a punto de llorar de frustración. ¿Cómo podían sus padres ser tan egoístas? Todo lo que les preocupaba era si estarían implicados sin siquiera preguntar por Matthew. No sé. Gritó con los dientes apretados. Apesadumbrada. Ellen enfatizó. ¿Cómo no pudiste saberlo? No le preguntaste a Matthew. De lo contrario. Podría preguntarle a la anciana señora Graham al respecto. ¿Por qué no estás preocupado en absoluto? Hijo mío. Mamá. Podrías preocuparte por algo más importante. Gritó con frustración. Es difícil saber si Cunningham Pharmaceuticals puede sobrevivir por ahora. Así que podría dejar de agravar mis problemas. ¿Qué pasó? Preguntó Ellen preocupada. De los Graham quieren ir en contra nuestra porque Matthew no pudo resolver la situación. Dios mío. ¿Cómo terminó así? ¿Qué debemos hacer? Cunningham Pharmaceuticals es el arduo trabajo de nuestra familia. Sé cómo se supone que viviremos a partir de ahora si se ha ido. Eso es suficiente. Deja de decir tonterías. Sacha se estaba volviendo loca. He mencionado que tiene algo que ver con Matthew. Este es un problema de nuestra propia familia. Sorprendida. Ellen preguntó. ¿Cuál podría ser el problema con nuestra familia? Enfadada. Sacha le contó lo que sucedió en el sitio de construcción y Ellen se quedó estupefacta al final. Después de todo, había trabajado en la empresa durante un tiempo, por lo que conocía claramente la importancia de la nueva fábrica. Entonces, ¿hay alguna forma de resolver esta situación? Ellen preguntó angustiada, en un tono desagradable. Sacha espetó. No tengo ni idea. Eso es. Estoy ocupado en este momento. Así que estoy colgando. Lanzando una mirada estresante a James junto a ella después de que colgó la llamada. Ellen gimió con voz ahogada. ¿Escuchaste lo que sucedió por teléfono antes? ¿Qué crees que deberíamos hacer? No fue fácil para nosotros llegar a este punto y si algo pasa en la nueva fábrica, nos desharíamos de tener que pagar por los daños y perjuicios. ¿Por qué es tan difícil administrar un negocio? Por otro lado, James parecía bastante tranquilo. Tales situaciones son normales. Cuando estábamos construyendo la antigua fábrica, también había gente que intentaba detenernos. Para decirlo sin rodeos. Estas personas simplemente quieren algo de trabajo para ganarse la vida. Solo dales algunos pequeños proyectos y se detendrán. Y lo que es más importante, tenemos que conseguir a alguien que sepa cómo manejar estas situaciones para afrontarlas correctamente. En ese momento, Demi salió de su habitación y sugirió: deja que Liam se encargue de esto. Solía trabajar en la construcción y había visto muchas de estas situaciones antes cuando andaba con su jefe. Incluso ayudando con frecuencia a su jefe a manejar esas cosas. Es muy simple. Los ojos de James se iluminaron. Es una buena idea. Llámalo rápidamente y dile que se apresure a casa después de hacer la compra para solucionar esta situación. Demi rápidamente llamó a Liam y en poco tiempo, él regresó con bolsas de comestibles. Durante todo el día, había estado ocupado lavando la ropa y cocinando, lo que lo hacía muy miserable. Finalmente ahora, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Entonces, después de dejar las bolsas, inmediatamente siguió adelante y se ocupó de este asunto. Hasta el final de la tarde, Sacha no progresó con la situación a pesar de que había estado tratando de resolverlo todo este tiempo. Fuera de su ingenio, llamó a Matthew. Cuando Matthew corrió a la oficina, se encontró con James, Ellen y Demi en la puerta, quienes también corrieron allí. Con una mirada altiva, Demi simplemente lo miró por el rabillo del ojo mientras él enfruncía el ceño y le preguntaba: Matthew,
¿Qué estás haciendo aquí? No estás en los Graham. ¿Cuál es la situación allí ahora y qué dijeron los Graham? Atrapado sin habla momentáneamente. Pensó. Mira tu expresión. Estás tan insatisfecho porque no terminé en la cárcel. Capítulo 224. La anciana señora. Graham no estaba en casa hoy. Así que no he ido allí todavía. Dijo Matthew. Simplemente inventando una excusa. Aunque parecían descontentos por ello. No podían decir nada más. En el momento en que entraron en el edificio. Ellen dijo de inmediato. Sacha. Esta vez tendrás que agradecerle a tu cuñado. Sacha frunció el ceño. Perpleja. Darle las gracias porque él ha resuelto la situación en el sitio de la nueva fábrica para usted. Respondió con una sonrisa. El que dirige el grupo se llama Jacob Lawrence. Un viejo amigo de Liam y están en buenos términos. Con solo una palabra de Liam. La situación se resolvió y ahora lo está atendiendo. Dijo que todo esto se detendría si le invitamos a cenar mañana por la noche. Matthew se sorprendió de que Liam pudiera resolver la situación. Según sus fuentes. De hecho fue Hughes quien estaba detrás de esto. Causando todos los problemas. Entonces, ¿cómo lo resolvió Liam? En realidad. Sacha exclamó. Sorprendida. Con una mirada de suficiencia en su rostro. Demi respondió. Por supuesto. Con un problema tan pequeño. Fue fácil de atrapar con mi esposo en la escena. ¿Crees que es un cobarde como Matthew? Sacha no pudo evitar sentirse sorprendida por lo descarada que era Demi al burlarse de Matthew. Demi. Cuida tus palabras. ¿Qué le pasa a Matthew? También estaba muy preocupado por la familia y ya envió a Tiger para que se enterara de la situación. Es solo que no logró manejarlo a tiempo. Resoplando. Demi se burló. Tigre. Matthew. Te pellizcaron la cabeza tontamente con las puertas. ¿Por qué envías a Tiger? No sabes quién es la otra parte. Son un grupo de matones locales que se mete en peleas y comete todo tipo de delitos a diario. Tiger parece grande y grueso. Pero no se puede resolver este tipo de situación solo con la apariencia. Podría compararse con Liam. Dijiste que querías dejar que Tiger manejara la situación. Creo que solo se está avergonzando de sí mismo. James y Ellen también tenían miradas desdeñosas en sus rostros. De la forma en que lo veían. Tiger era solo un amigo de Julián sin ninguna capacidad y solo dependía del herbario para ganarse la vida. Demi. Será mejor que cuides tu lengua. Matthew advirtió con el ceño fruncido. Si Tiger hubiera escuchado lo que acabas de decir. No te mostraría misericordia. ¿Y qué si me escucho? Resopló. Incluso si está parado justo enfrente de mí. Lo diría de la forma en que lo hice. ¿Crees que le tengo miedo cuando dices que no me mostrará misericordia? Primero tiene que superar a mi marido. Matthew no podía molestarse con ella. Demi estaba diciendo cosas imprudentemente y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eso es suficiente. Demi. No digas más. Persuadió Ellen. Todavía con una sonrisa en su rostro. Sacha. Afortunadamente Liam estuvo allí para manejar la situación esta vez. ¿Qué tal esto? Buscaré un restaurante y organizaré la cena mañana por la noche para invitarlos a comer. Liam ha hecho una gran contribución al resolver este problema. ¿Por qué no lo pone a cargo de la obra después de esto? Al mismo tiempo, Sacha y Matthew fruncieron el ceño con preocupación. Ambos conocían bastante bien el personaje de Liam. Era una persona codiciosa que intentaría raspar tanto dinero como pudiera una vez que se le diera el poder. Mamá. Hablaremos de esto más tarde. Resolvamos el problema con la nueva fábrica y dejemos que la construcción se reanude en el sitio. Respondió Sacha. Esto hizo que Demi se sintiera muy infeliz mientras se burlaba.
¿Por qué pospones esto para más tarde? Somos una familia y puedes responder directamente. ¿Vas a dejar que Liam se encargue de la obra o no? Dígame de inmediato si no está dispuesto y no haga una falsa simulación aquí. Sacha estaba en una posición extremadamente incómoda ahora. No podía ofenderlos ahora que Liam había ayudado a resolver la situación. Sin embargo, si enviara a Liam al sitio, las pérdidas podrían ser incluso mayores de lo esperado. Capítulo 225. Hubo un silencio momentáneo mientras Sacha consideraba la situación antes de decir en voz baja: no estés tan ansiosa. Demi. Tiger también está allí y debe estar tratando de resolver la situación ahora. ¿Por qué no nos ocupamos primero de la situación de la empresa antes de hablar de cualquier otra cosa? Demi estalló de ira. ¿Es ese tigre de nuevo? ¿Por qué eres tan torpe? Sacha. ¿Por qué le permite quedarse allí cuando mi esposo casi ha terminado de lidiar con la situación? Dile a Tiger que se vaya rápido para que no arruine todos los planes. Tiger tiene muchos amigos, por lo que podría ser de ayuda, dijo Matthew con suavidad. ¿En qué más podría ayudar?, espetó furiosamente. ¿Por qué se necesita a Tiger ahora que mi esposo está allí personalmente? No confías en él, ¿verdad? Olvídalo si no lo haces. ¿Qué tal si le digo que regrese y deje el asunto en paz? James y Ellen se sintieron inmediatamente afectados por la angustia y urgieron con irritación. Sacha. La situación casi está resuelta por Liam. Y es inapropiado que envíes a otra persona allí ahora. La otra parte podría pensar que somos incapaces y necesitamos la ayuda de otra persona. O peor aún, incluso podrían exigir una mayor cantidad de liquidación. Además, ¿cuál es el significado de esto cuando estás pidiendo la ayuda de otra persona mientras tu cuñado se ocupa de la situación? Papá. De hecho, Tiger es más adecuado para manejar esta situación, argumentó Sacha. Esto inmediatamente hizo que Demi se enojara de nuevo y se burló. Eso es interesante lo que acabas de decir, Sacha. Entonces cree que mi esposo es incapaz y no puede manejar esta situación. ¿No es así? Bien. Lo llamaré ahora y haré que regrese instantáneamente en lugar de desperdiciar todos sus esfuerzos allí. Sacando su teléfono celular, quiso hacer una llamada cuando sus sorprendidos padres la detuvieron apresuradamente. No actúes precipitadamente, Demi. Sacha. Mira lo que has hecho. No envíes a Liam si no confías en él. ¿Por qué dudar de él ahora después de haberle pedido que maneje la situación? ¿Qué clase de presidente eres? James lo reprendió con voz profunda. Sacha se quedó atónita y sin palabras. Nunca le he pedido que se encargue de eso. No son ustedes los que lo enviaron. Además, ¿cuál es el problema si solo quiero que otra persona se entere de la situación? Al final, no pudo disuadirlos y tampoco se atrevió a pedir la ayuda de Tiger. Pero eso no la molestó demasiado. No le importaba a quién le estaba pidiendo ayuda, siempre y cuando el asunto pudiera resolverse. En cuanto a enviar a Liam al nuevo sitio, eso era algo con lo que definitivamente no estaría de acuerdo. Sin embargo, estaba pensando en darle una gran compensación más tarde, solo para que Demi no siguiera sacando a relucir este problema. Cuando salieron de Cunningham Pharmaceuticals, Demi reprendió: maldita sea. ¿Quién se cree Matthew que es? No soporta ver que a mi marido le vaya bien. Liam finalmente resolvió el problema y, sin embargo, siguió tratando de llevar a Tiger a la situación. Sin lugar a dudas, pedirá crédito cuando se resuelva el problema. Y tal vez incluso ponga a Tiger a cargo del nuevo sitio más adelante. En pocas palabras, esta bestia todavía está codiciando las propiedades de nuestra familia incluso en este momento. Está bien, Demi. No te enojes más por eso. La consoló James. No te preocupes. Tu mamá y yo hablaremos por ustedes dos.
Liam habría hecho una gran contribución a la empresa siempre que pudiera resolver la situación. Nadie puede quitarles lo que ambos merecen. Después de escuchar las palabras de James, Demi se burló. Así es. Déjalo alardear un poco y ver cuánto tiempo más puede saltar. Es simplemente un insulto a mi carácter si me rebajo al nivel de alguien que está a punto de ir a la cárcel. Él está aquí para ser nuestro chivo expiatorio de todos modos. Entonces, ¿cuál es el problema de salvarle algo de dignidad? Incluso si tenemos un perro para cuidar de la casa, también deberíamos alimentarlo un poco. ¿No es así? Luego, se rió a carcajadas mientras se alejaba. Capítulo 226. James rápidamente comenzó a prepararse para los arreglos de la cena para la noche siguiente después de regresar a casa. Hizo una reserva para una sala VIP en un hotel de muy alto nivel en la ciudad. Y compró todo tipo de cigarrillos y alcohol. Bullicioso durante todo el día. A la noche siguiente, Matthew fue a buscar a Sacha inmediatamente después del trabajo. Esta noche era la noche en que comprarían la cena para Jacob y su pandilla. James no quería que Matthew apareciera inicialmente. Pero Sacha estaba preocupada de que pudiera pasar algo inesperado. Así que insistió en que Matthew viniera. Cuando llegaron al hotel, pudieron escuchar un ataque de conmoción proveniente del interior incluso antes de ingresar a la sala VIP. Señor Cunningham. Con Liam alrededor. Eso nos hace a todos buenos amigos aquí. No estoy mintiendo cuando les digo que mis palabras definitivamente tienen algo de peso en mi territorio. Solo los que yo aprobé pueden seguir adelante con sus trabajos. Sin mi permiso. Ese sitio de construcción tiene que permanecer quieto como está. Empujando la puerta, Matthew y Sacha entraron directamente en una habitación llena de humo. Alrededor de 7 u 8 hombres con aliento a tabaco se sentaron alrededor de una enorme mesa redonda. Todos tenían un corte de pelo y usaban gruesas cadenas de oro alrededor del cuello, mientras mostraban sus tatuajes en sus cuerpos sin camisa. En sus rostros arrogantes. Lo único que faltaba era la palabra, desagradable, inscrita en sus frentes. Sentado entre ellos estaba Liam, que se comportaba de la misma manera, fumando y enganchando los hombros con ellos como si se conocieran bien. En el medio estaban sentados James y Ellen, pasando cigarrillos con una sonrisa agradable en sus rostros. El que hablaba con ellos era Jacob, quien parecía ser el líder de la pandilla, sentado en el asiento principal con una mirada engreída. Todos en la habitación estaban atónitos y no pudieron ocultar la sorpresa en sus ojos cuando Matthew y Sacha entraron. Liam instantáneamente se levantó de su asiento y caminó hacia Sacha con la mano extendida. Sonriendo, presentó. Jacob y todos. Permítanme presentarles. Esta es mi cuñada a quien le mencioné antes. La presidenta de Cunningham Pharmaceuticals, quien también fue una vez la principal belleza de Eastcliff. Sacha Cunningham. Dando un paso directamente frente a Sacha, Matthew la bloqueó lejos de Liam para que no pudiera agarrarla mientras su rostro se distorsionaba en un ceño enojado y miraba a Liam. En un instante, los hombres estallaron en un alboroto y gritaron: «Vaya. Es muy bonita. Liam es tan afortunado de tener una cuñada tan bonita. No solo es joven y hermosa, también es presidenta de una empresa. Liam, consulta con tus suegros si les gustaría tener otro yerno». Se rieron a carcajadas antes de continuar. Tiene sentido ahora porque Liam dejó de salir a divertirse después de su matrimonio. Con una cuñada tan hermosa, probablemente ni siquiera querrías levantarte de la cama, ¿verdad? Lleno de lenguaje obsceno de sus bocas. Sacha inquietó tanto que frunció el ceño profundamente y estuvo tan cerca de salir de la habitación. Mientras tanto, el rostro de Matthew se había vuelto frío como una piedra cuando tomó una botella de vino de la mesa, listo para arrojarla hacia ellos cuando ella lo detuvo a tiempo, sacudiendo la cabeza con impotencia, plenamente consciente de la importancia de la cena de esta noche.
No podía permitir que un momento de furia arruinara los planes más importantes. Entonces, dejó la botella lentamente con una mirada helada en sus ojos. No había forma de que perdonara a estas personas esta noche. Después de clamar por un rato, Jacob comentó con indiferencia: ha estado parado desde que entró y se niega a tomar asiento. Presidente Cunningham, nos estás menospreciando. Ven aquí y toma asiento. Sacha, instó Liam. Déjame presentarte. Este es Jacob y ese es Rocky. Junto a él está Big Sam. Después de una ronda de presentación, los matones en la habitación tenían una mirada de suficiencia en sus rostros como si fueran un pez gordo importante. La forma en que miraron a Sacha lo hizo extremadamente insoportable para ella. Era como si no pudieran esperar a arrancarle toda la ropa. Aunque se sentía incómoda por todas partes. Los saludó cortésmente y se sentó junto a su madre, Ellen. Para su sorpresa, Jacob dio una palmada en la mesa en el momento en que ella se sentó y exclamó: Presidente Cunningham, ¿cómo se supone que debe entretener a sus invitados si está sentado allí? No es de extrañar ahora porque su sitio no puede continuar funcionando. Ni siquiera sabes cómo tratar a tus invitados si quieres invitarnos a cenar. Vamos. Hermanos míos. Capítulo 227. Todos los hombres golpearon sus manos contra la mesa y se pusieron de pie, actuando como si quisieran irse mientras Liam se apresuraba a decir: todos, no se enojen. Ven ahora y toma asiento por mí. Sacha, eres demasiado. ¿Cómo pudiste ser tan ignorante? Tú eres el anfitrión y Jacob es el invitado estimado esta noche. Así que tendrás que sentarte junto a él. Ven aquí y siéntate junto a Jacob. Jacob dio unas palmaditas en la silla junto a él triunfalmente, mostrando sus dientes amarillos mientras miraba a Sacha con una inexplicable mirada miserable en su rostro. Los pocos hombres a su lado también la miraban expectantes como si no pudieran esperar para tirar de ella junto a ellos. Totalmente disgustada, le resultó imposible sentarse junto a estas personas. Tirando de ella hacia atrás, Matthew le lanzó una mirada a Liam por el rabillo del ojo. Liam, ¿no son estos tus amigos? En ese caso, no debería ser usted el que esté sentado allí para atenderlos. Después de todo, Sacha es una niña y no puede beber. Ella será un obstáculo para sus conversaciones si está sentada allí. Liam golpeó la mesa abruptamente enfadado con él. Matthew, tienes un lugar para hablar. Estamos aquí para resolver un problema con la familia Cunningham y Sacha es la presidenta de la empresa. ¿No crees que es razonable que atienda personalmente a los invitados? Entonces, ¿a qué te refieres con eso? ¿Estás menospreciando a mis amigos o a mí? El hombre a su lado también golpeó la mesa y se puso de pie. Luego sacó una daga y la clavó en la mesa. La gente en la habitación se sorprendió. Especialmente James y Ellen, cuyos rostros se habían puesto pálidos cuando vio las expresiones de todos. Inmediatamente se sintió complacido consigo mismo y gritó: maldita sea. Deberías ir y preguntar si alguien tiene el descaro de faltarle el respeto a Jacob en Eastcliff. ¿Quién te crees que eres? Hablándole tan insolentemente a Jacob. Maldita sea. ¿De verdad crees que solo llevamos cuchillos sin filo? Los hombres a su alrededor lo animaron y lanzaron miradas triunfantes a Matthew, luciendo increíblemente arrogante. Tratando de aliviar la situación, James gritó ansiosamente: Jacob, no te enojes. Es joven e ignorante. Haré que se disculpe contigo. ¿Por qué sigues ahí parado? Matthew, date prisa y discúlpate con Jacob. Liam, dile algo a Jacob también. ¿Por qué molestarse en enojarse con esto ya que todos son amigos? Pero Liam también parecía alegre, como si estuviera orgulloso de tener amigos como estos. Papá, me mantendré al margen de esto. Jacob ya nos hizo un favor al aparecer esta noche.
Pero no puedes culparlo por enojarse si Matthew lo hizo quedar mal tan pronto como llegó. Separándose de la situación, Liam miró con aire de suficiencia a Matthew. James solo pudo mirar a Matthew y lo reprendió. Mantén la boca cerrada si no sabes qué decir. Tiene un problema con la cabeza que ofende a la gente en el momento en que abre la boca. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y discúlpate con Jacob. Pero el hombre que estaba al lado de Jacob volvió a hablar. ¿Crees que dejaremos que el asunto descanse con una simple disculpa? Joven. Arrodíllate ahora y haz una reverencia 3 veces para disculparte con Jacob. Si está de buen humor, te dejará vivir. De lo contrario, tomaré el nombre de tu apellido si puedes salir de aquí con vida. Con el ceño fruncido, Matthew pensó que estas personas realmente estaban presionando su suerte. Justo cuando estaba a punto de hablar, Sacha fue un segundo más rápido que él y dijo con irritación: Jacob, nos equivocamos antes. Me disculparé en su nombre y... Por favor, no se ofenda. Estamos aquí para una discusión y no hay necesidad de estropear el ambiente por algo tan pequeño. Matthew suspiró. Sacha llevaba demasiada carga sobre sí misma por el bien de la compañía. Riendo a carcajadas, Jacob exclamó: ya que la jovencita ha hablado, lo dejaré vivir. Señorita, ven y siéntate a mi lado, mientras me atienda bien esta noche. Le aseguro que su construcción terminará sin problemas y nadie se atreverá a provocar ningún problema allí. Toda la sangre se le subió a la cara porque en realidad no estaba dispuesta a ir. Pero mirando la situación ahora, podría realmente rechazar la oferta. Capítulo 228. Al ver cómo Sacha estuvo dudando durante tanto tiempo sin mostrar ninguna voluntad de acercarse a él, Jacob frunció el ceño y dijo: jovencita, parece que no me estás poniendo cara. Está bien. Si ese es el caso, eso solo significa que no somos amigos. Liam, he hecho todo lo posible por ti, pero tu familia nos desprecia. Entonces, que sea así. Que pase lo que pase en el sitio de construcción después, no tenga nada que ver con nosotros. Con un golpe en la mesa, todos los otros hombres se pusieron de pie y el que tenía la daga antes la sacó de la mesa y miró a Matthew de manera amenazadora. Maldita sea. Arrodíllate ahora y discúlpate con Jacob. De lo contrario, me aseguraré de que todos estén muertos. James y Ellen temblaban de miedo cuando Liam gritó enojado: mira lo que has hecho, Matthew. Maldita sea. Deberías cerrar la boca si eres tonto. Sacha. No es que no quiera ayudarte con la compañía, pero con una actitud como la tuya, ni siquiera una deidad puede ayudarte. Ahora estás solo, Matthew. Todos los demás hombres miraron amenazadoramente a Matthew, pareciendo como si estuvieran listos para abalanzarse sobre él en cualquier momento y quitarle la vida. Con el rostro pálido, Demi reprendió: Matthew, cierra la boca si no puedes decir nada. Sacha, siéntate allí y salva a Jacob un poco de dignidad. Inmediatamente. Jacob sonrió. Esa es la manera. Jovencita, déjame decirte que trato bien a la gente. Si todo va bien hoy, no solo en el sitio de construcción, sin importar los problemas que tenga en el futuro, me aseguraré de que todo salga bien para usted. Estallando en una ronda de carcajadas, los otros hombres miraron expectantes a Sacha. Sin embargo, Matthew tiró de Sacha detrás de él y miró fríamente a Jacob. Jacob, te daré una oportunidad ahora. Si te arrodillas y te inclinas para disculparte, te dejaré ir. Todos se quedaron atónitos y el rostro de Jacob se tornó hosco cuando señaló a Matthew y gritó: maldito. Debes estar buscando la muerte. Consíguele. El de la daga mostró su cuchillo y apareció frente a Matthew, balanceándose en una postura. Pero no se atrevió a acercar la daga a ningún lugar cerca de él.
con indiferencia. Matthew ya podía decir que simplemente estaba montando un espectáculo. Todo lo que el hombre sabía era disparar su boca sin ninguna verdadera habilidad. Pero fue suficiente para asustar a gente como James y los demás. Frente a alguien capaz. Todos eran un montón de basura sin ningún uso. Mientras tanto, Sacha estaba tan asustada que balbuceó ansiosamente. Matthew, no juegues con ellos. A como mucho. Abandonaremos este sitio de construcción. No me importa el dinero mientras estés a salvo. Riendo, Matthew preguntó. ¿Por qué deberíamos abandonar el sitio de construcción? ¿Pueden estos pocos pedazos de basura afectar a Cunningham Pharmaceuticals? Enfurecido, el hombre de la daga le gritó. Maldita sea. Te mataré. Apuntando la hoja a su brazo, se lanzó hacia adelante. Siendo el cobarde que era, no se atrevió a apuñalarlo en sus signos vitales y simplemente quería darle un corte para asustarlo. Pero incluso antes de que pudiera apuñalarlo en el brazo, Matthew hizo su primer movimiento y rápidamente lo agarró por las muñecas, girándolo y rompiéndolo directamente. El sonido nítido de huesos rotos resonó en los oídos de todos y los hombres cayeron aullando al suelo mientras sostenían su muñeca. Aturdidos. Todos estaban inseguros de la situación ahora. El que tenía la daga fue derrotado por el que no la tenía. Enfadado, Jacob golpeó la mesa y se levantó de un salto. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a tocar a mis hombres? Consíguele. Los otros hombres se apresuraron hacia adelante simultáneamente, colocándose frente a Sacha. Matthew agarró la botella de vino junto a él y dio un paso adelante, derribando a todos los hombres al suelo. Todos miraron conmocionados ya que no esperaban que fuera un buen luchador. Mientras agarraba su cabeza, Jacob amenazó en su patético estado. Muchacho, eres algo. Espera. Solo espérame aquí y voy a pedir refuerzos ahora. No huyas si tienes agallas. Te mataré en un tiempo. Luego. Todos escaparon presas del pánico mientras los que quedaban en la habitación se miraban el uno al otro. Después de un rato de silencio, Liam se rió con frialdad. Bueno. ¿No es genial? Matthew. Golpeaste a Jacob y su pandilla después de que se emborracharon y no pudieron pelear adecuadamente. Me quedaré aquí y veré cómo te cuidarán cuando regresen más tarde. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.